tardes, compañeros. Doctor Jaime Arias. Mi grupo está integrado por José David Escorcia, Liliana Costa, Erika Vizcaíno, Carles Quiñón, Nelvis Castellano, Norelvis Cantillo. Hoy les vamos a hablar sobre qué es el contrato de cosas y en qué se diferencia el contrato de cosas con el contrato de personas. El contrato de cosas interviene en tres partes, como es el transportador, es el encargado de recibir y conducir y entregar las cosas a su destino. El remitente es quien entrega por voluntad propia o ajena a dicho transportador la cosa. El destinatario es a quien se le va a enviar la cosa. Este destinatario puede hacer parte del contrato si él lo acepta, según está estipulado en el artículo del Código de Comercio 1008. El contrato de persona es aquel en que la empresa transportadora asume frente a una persona denominada pasajeros, ¿verdad? Y la obliga también a trasladarla a un lugar determinado con anterioridad mediante pago o promesa de pago de un precio en dinero. Vamos a ver unas diferencias entre el transporte de cosas y el transporte de personas. En el transporte de personas encontramos el transportador y pasajero. Y en el transporte de cosas encontramos el transportador, el remitente y el destinatario. Este destinatario puede ser también el mismo remitente. También podemos decir que son bilaterales, pero el contrato de cosas puede ser plurilateral o trilateral, ya que hay una tercera parte que es el destinatario. El transportador de cosas tiene que llevar las cosas salvas y buenas a su lugar de destino, y el de pasajero tiene que llevar al de persona a su pasajero al lugar de destino. Gracias. Buenas tardes. Vamos a hablar acerca de las obligaciones y derechos del transportador, remitente y destinatario en el contrato de transporte de cosas. Las obligaciones del transportador consisten en recibir, conducir y entregar la cosa. También le corresponde el embalaje cuando este no es especial, responder por los daños que causaren o resultaren en el transporte de las cosas, informar el lugar y sitio donde recogerlas. Obligaciones del remitente son poner las cosas a disposición del transportador, indicar el nombre, dirección del destinatario, lugar de entrega, la naturaleza, el valor, volumen y peso de la cosa. Entregar las cosas debidamente embaladas y empacadas. Suministrar los documentos que sean necesarios para la correcta ejecución del contrato. Cumplir con las formalidades de policía, aduana, sanidad o consumo que el transportador deba cumplir al transportar la cosa. Obligaciones del destinatario. Surgen en el momento en que éste acepte ser parte del contrato. Puede reclamar la mercancía en oficinas o en bodegas del transportador. Hacer observaciones del estado en el cual llega la cosa o la mercancía. Tiene la obligación de pagar el flete y los daños y perjuicios que hayan causado al transportador al momento de la ejecución del contrato, si no se ha acordado lo contrario. Dentro de los derechos que se tienen, el remitente, a la luz del artículo 1023 del Código de Comercio, inciso primero, el remitente tiene el derecho, a condición de cumplir todas las obligaciones resultantes del contrato de transporte, a disponer de la mercancía, sea retirándola del sitio de partida o del destino, sea deteniéndola durante la ruta, sea disponiendo su entrega en el lugar de destino durante la ruta
a persona distinta del destinatario designado en la carta de porte. El conocimiento del embarque o la remesa terrestre de la carga, sea solicitado su retorno al sitio de partida siempre que el ejercicio de tal derecho no ocasione perjuicios al transportador ni a los otros remitentes, con la obligación de reembolsar los gastos que ésta motive. ¿Puede o qué potestad tiene el transportador en aquellos eventos en los que se le requiere no pagar el flete o existen diferencias o discrepancias sobre el valor del flete? En el artículo 988 del Código de Comercio nos dice que el último transportador responsable de la mercancía representará a los demás para cobrar las prestaciones respectivas derivadas del contrato y para ejercer el derecho de retención y los privilegios por el mismo le corresponderán al último transportador, quedando a salvo el derecho de dirigirse directamente contra el destinatario o el remitente, según se hubiere conveniente, cuando establece que si llegadas las mercancías a destinos el obligado no pagase el precio del flete u otro gasto ocasionado por el transporte, el transportista podrá negarse a entregar la mercancía a no ser que se le garantice el pago mediante una caución. Que conozcamos acerca de cuando se presentan en el transporte de cosas reclamos por pérdida total o parcial y avería de la cosa transportada. Es responsabilidad del transportador responder por la pérdida parcial o total, al igual que responder por las averías que sufran las cosas, el mal manejo que le dé a estas y también por el retardo en que ellas sean entregadas. Pero en caso de que las cosas se pierdan o se averíen, ¿en qué momento debemos reclamar nosotros esa situación? El reclamo por pérdida o avería de las cosas transportadas se debe hacer en el momento en que las cosas se reciben, siempre y cuando la avería sea notoria o a simple vista. Cuando no es posible a simple vista, el destinatario podrá recibirlas con la condición de que se haga su reconocimiento, y esto es después de los 3 días siguientes a su entrega. Estas reglas relativas a la pérdida o avería de las cosas transportadas se encuentran consagradas en el artículo 1028 del Código de Comercio. Cuando por circunstancias especiales que impidan el inmediato reconocimiento de las cosas sea imposible apreciar su estado en el momento de la entrega, podrá el destinatario recibirla bajo la condición de que se haga su reconocimiento. Como lo dije anteriormente, esto es dentro de los 3 días siguientes a la entrega. Estas se relacionan siempre, por lo general, por la deficiencia del embalaje. Por tal razón debemos recordar que dentro de las obligaciones del remitente está la de entregar las cosas al transportador debidamente embaladas y rotuladas, ya que si el remitente no cumple con esta obligación debe indemnizar los daños que por esto se produzcan. Por otro lado, hablando del embalaje de las cosas transportadas en caso de averías, también es responsable el transportador, ya que a sabiendas de ello, de la deficiencia del embalaje,